Estimados alumnos, muy buenas tardes. Con las disculpas del caso que la semana pasada, pues, iniciamos la clase en un horario que no era el establecido. Ahora ya se me indicó que el horario es de 2:45 en adelante, ¿va? El curso Derecho Laboral 1, código FG 043, semana 2, tema Derecho Laboral en la historia y terminología del mismo, ¿verdad? Catedrático Freddy René Tenas Muñoz. Objetivo de la clase. No, hija. Ahí estás en derecho penal. Derecho laboral. La clase de esta semana es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala tenga conocimiento de la historia del derecho laboral en el mundo y en Guatemala, de tal cuenta pueda entender los movimientos obreros patronales que dieron origen a esta rama del derecho. Aquí. No. Ahí tienes. Eso es de penal. Penal. Ya en materia continuaremos con historia del derecho del trabajo. Sin duda alguna, pues el trabajo existe desde que el hombre está en el mundo, incluso pues hasta en nuestra Biblia, específicamente en el libro de Génesis, del trabajo, pero como castigo, ¿va? Se habla en ese libro de Génesis del trabajo, pero como castigo, ¿va? Una manera de disciplinar a nuestros primeros padres por desobediencia a Dios, ¿va? Eso hizo nacer o hizo que naciera el trabajo como un castigo. El trabajo humano ha variado a través del tiempo. Desde su origen, el hombre conoce el trabajo, dentro de ellos la caza, la pesca, la recolección de alimentos, la explotación del suelo hasta llegar a nuestros días. Con ellas el hombre primitivo, contemporáneo y el de todas las épocas ha tratado de resolver el viejo y eterno problema que es llevar alimentación por medio del trabajo a su casa, ¿va? A su familia. No existe un detalle en la historia que nos muestre cuál ha sido la evolución del trabajo. Lo único que tenemos son las instituciones que quedaron plasmadas y que nosotros las interponemos de determinadas formas.
Antecedentes. Antecedentes. 1. Antecedentes del derecho laboral durante la Roma clásica. 2. Antecedentes del derecho laboral durante la Edad Media. 3. Antecedentes laboral durante la Edad Moderna. La Roma clásica. Durante la época del Imperio Romano, el hombre se consideraba un cúmulo de virtudes dentro de las cuales no existía el concepto de trabajo. Se consideraban que únicamente las bestias y los esclavos deberían de trabajar. Con este tipo de conceptos sobre el trabajo, no es de extrañar que en Roma no existía el derecho laboral y mucho menos que hubiesen leyes al respecto para que estuviera regulado el derecho al trabajo. Era mucho más importante legislar el sector humano en cuestiones civiles. Por lo tanto, el derecho civil es el que se caracterizó en el mundo jurídico de la antigua Roma. Antecedentes del mundo laboral durante la Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano, toda esta cultura laboral tan denigrante para el ser humano pasa a ser ocultada y desconocida sin acceso al pueblo. Las nuevas generaciones crecen en un ambiente donde el trabajo, aparte de necesario, comienza a considerarse como un bien social, norma casi única y obligatorio. Durante la Edad Media surge el famoso feudalismo, que viene a ser el hecho de trabajos que trabajen todos y que cobre uno. Grandes extensiones de tierra cuya propiedad pertenecían al Estado, a la nobleza y a la iglesia, quienes se repartían todo. Edad moderna. El descubrimiento de América dio lugar a la extracción masiva de oro y de piedras preciosas de este continente para ser transportadas a Europa, lo cual trajo como consecuencias una de las primeras medidas inflacionarias de la historia de la humanidad. Surge una nueva clase social, la burguesía, quien comienza a obtener poder político mediante la corrupción, el atesoramiento de dinero. Cambia la concepción moral del trabajo, que en la Edad Media estaba representada por corporaciones. Se crea el Manifiesto Comunista del Derecho de Trabajo, que es el antecedente oficial de lo que hoy conocemos el derecho laboral moderno. Edad contemporánea. Se inicia la Revolución Francesa, inicia a finales del siglo XVII, y la consecuencia más importante es la concesión política. Surge el concepto de Estado organizado. En ese tiempo en Europa empezaron a desaparecer las pocas condiciones que habían en cuanto al trabajo. Estas existían de acuerdo al liberalismo, dando como origen otras concesiones, como es la comunista. Los medios de reproducción deben ser de las personas, no de las que poseen, sino de las que hacen producir. Nacen normas propias dentro de esa esclavitud que no se podrían encuadrar en ninguna de las ramas del derecho, por lo que se hizo necesario crear una rama nueva que es lo que hoy conocemos como el derecho de trabajo. El derecho de trabajo en Guatemala. En Guatemala el derecho laboral nace con la Revolución de Octubre de 1944, dando paso a una legislación que nunca había existido en el país, la cual integra un conjunto de derechos y garantías para los trabajadores. Esta legalidad ya se encontraba en unos documentos como Constitución Política de la República de Guatemala, el Decreto 6445 del Congreso y la Ley Provisional de Sindicalización. El 1 de mayo de 1947, durante el gobierno de Juan José Arévalo, y en conmemoración al Día del Trabajo, entró en vigor el Código de Trabajo contenido
el decreto 330 en el Congreso de la República. Previo a darles el concepto de la terminología o lo que comprende la terminología, daré otros conceptos de lo que es la historia del derecho de trabajo. Y dentro de ellos tenemos de que el fenómeno laboral a través de la historia. El estudio de la historia del derecho laboral debe comprender dos etapas. Una, época anterior a la formación del derecho laboral, o sea, la época antigua. B, época que comprende desde sus primeras manifestaciones en el siglo pasado hasta tener la configuración que actualmente tiene el derecho laboral. Es claro que en la primera etapa no podemos hablar de un derecho laboral, pues su propio desarrollo no toma en consideración aspectos de tipo humanitario ni tutelar. En este tiempo el derecho todavía no era tutelar, no se consideraba tutelar, ¿verdad? No se defendían los derechos del trabajador. Por lo tanto, en la época que podemos identificar como prehistoria laboral, no hay derecho laboral propiamente dicho, o sea, no hay una regulación en esa época, ¿verdad? Sin embargo, el estudio de estas etapas previas nos sirve para tener una interpretación de cómo fue regulado el hecho de la prestación de servicios en las diferentes culturas que se han venido desarrollando a través de la historia de la humanidad. Puede decirse que no existe una correlación o efecto de continuidad entre las manifestaciones laborales de la antigüedad y el actual derecho laboral. Los fenómenos laborales se han dado dentro del esquema de cada cultura, en forma aislada, y ha sido poca su incidencia intercultural, salvo instituciones determinadas como la esclavitud, que coincidentemente se repite en casi todas las civilizaciones antiguas, con ligeras variantes en su regulación. Aisladas referencias tenemos de las regulaciones laborales en la antigua Mesopotamia, en Egipto, China, Israel, Grecia y Roma. La esclavitud dominaba el esquema de trabajo subordinado de la antigüedad. En todas estas épocas, pues predominaba el trabajo del esclavo, ¿verdad? Es claro que dicha institución, o sea, la esclavitud, no encuadraría nunca dentro del esquema del actual derecho laboral, pues el trabajo era forzoso, ¿verdad? No podría entrar al esquema del actual derecho laboral de hoy en día, ¿va? Pues este trabajo era forzoso en la antigüedad. Fue un producto de cada época y cada cultura, derivado, entre otras, las causas de las continuas guerras que en épocas antiguas se sucedían entre diferentes pueblos. El prisionero de guerra representaba una fuente barata de mano de obra, que por lo mismo pasó a ocupar la mayoría de los puestos de trabajo. Sobre todo, o sea, abundaban los esclavos, ¿va? Y por eso mismo, pues lo utilizaban en todos los puestos de trabajo. Sobre todo de aquellos trabajos de baja categoría. Pero era por definición un trabajo forzoso. Definitivamente era un trabajo forzoso, ¿va? Pues, ¿a quién le va a gustar hacer trabajos pesados, va? Pero en esas épocas era obligatorio, principalmente cuando el trabajador era prisionero de guerra, ¿va? Pero era por definición un trabajo forzoso. Y el trabajo, como ahora lo interpretamos, es un principio, un acto libre, voluntad entre las partes. Actualmente, el trabajo, el derecho laboral en nuestra actualidad, en Guatemala específicamente, es de principio. ¿Se recuerdan ustedes que vimos los principios en la anterior clase? Es un acto libre, voluntad entre las partes. Debe haber voluntad entre las partes, patrono y empleador, ¿verdad?
No es mucho, pues, lo que se puede hablar de la normativa laboral en la antigüedad, o sea, no estaba regulada. Por eso mismo, no es mucho lo que se puede hablar de esa época en cuanto al derecho laboral. En primer lugar, porque no estaba configurado el trabajo tal como ahora lo interpretamos. No estaba inspirado en los principios tutelares ahora vigentes. Y en segundo lugar, porque son pocas las fuentes históricas que sobre la materia han sobrevivido a la fecha, ¿verdad? No hay mucha historia sobre cómo se regulaba el trabajo en las épocas antiguas, ¿verdad? Persiste en todo caso el riesgo de arribar a conclusiones parciales o alejadas de su propio contexto. En la Edad Media prevaleció el sistema económico de clientela y el trabajo era ejecutado por los artesanos. Como resultado del sistema feudal existía una proliferación de pequeñas ciudades independientes entre sí, ciudades que eran todo un universo para sus habitantes. Cada ciudad tenía sus artesanos y su clientela. Aquellos se agruparon en asociaciones que se denominaron guildas, corporaciones o gremios. Estaban formadas por los jefes de taller y en cada taller había 3 o más categorías de trabajadores. Perdón. Entre estas categorías estaban los maestros, en segundo lugar estaban los oficiales, en tercer lugar estaban los compañeros y en cuarto lugar estaban los aprendices. Estas asociaciones tenían un marcado espíritu monopolista y mutualista. En cierto sentido eran monopolios ya que dominaban por imperio la ley, no importando el arte o oficio de que se tratara. Ningún artesano podía ejercer su oficio libremente por bueno que fuera. Debía someterse al sistema gremial vigente en su ciudad y empezando a la escala jerárquica por el puesto de aprendiz, ¿verdad? O sea que por muy bueno que fuera el artesano en su oficio, en esa época, por imperio, iniciaba como aprendiz, ¿verdad? Era a su vez un sistema mutualista en cuanto a la asistencia que mutuamente se brindaban los agremiados, sobre todo en casos de enfermedades o accidentes. Vemos aquí que los antecedentes embrionarios de dos instituciones hoy día renovadas, por un lado los colegios y gremios profesionales, marcados por un principio de protección a sus miembros, así como a sus actividades, colegio médico, colegio de abogados, cámara de periodistas y la previsión social por el otro lado. En este caso, cuando hablamos de mutualistas, era porque se brindaban entre los gremios, ¿va? Apoyo mutuo, ¿va? Si el trabajador se enfermaba, pues lo apoyaban, ¿va? Los compañeros a sacar el trabajo. Cuando la economía feudal fue cediendo paso a un sistema de mayor intercomunicación entre las ciudades, se incrementó la competencia comercial y laboral. Los maestros en plan defensivo hicieron más rígida la jerarquía del gremio, que oponía una serie de obstáculos para los sucesivos ascensos de aprendices y compañeros. Estos en respuesta formaron sus propias asociaciones o fraternidades, o sea, ya se daba en ese tiempo el agremiarse, ¿va? El asociarse, ¿va? Y surgimiento de trabajadores, ¿sabes? Asociaciones o fraternidades, que son los antecedentes más cercanos de los actuales sindicatos o asociaciones profesionales de trabajadores. El surgimiento del maquinismo, la expansión del comercio y los descubrimientos de nuevas regiones crearon nuevas condiciones económicas que a su vez dieron impulso a nuevas ideas o doctrinas económicas, entre las que predominó la escuela del derecho natural, ¿verdad? Que pregonaba una libertad absoluta para las actividades del hombre, entre las que se incluían las actividades económicas y laborales, derivándose que cualquier intromisión estatal no era más que una abusiva interferencia en la libre actividad de las personas.
Destacan los llamados fisiócratas, el gobierno de la naturaleza, fisios, naturaleza, que decían que las leyes de la naturaleza son sabias y que de la misma forma que gobiernan el mundo físico, deben gobernar el mundo social y la economía. Que en materia económica debe haber libre interrelación de la ley básica de la oferta y la demanda. Que debe haber plena libertad para que entre en juego dicha ley de la oferta y la demanda. A la luz de las ideas libertarias, en 1776 fueron prohibidas las corporaciones en Francia. Más tarde, en 1791, la Asamblea Constituyente votó por una ley de supresión. De esa época inmediata, anterior al surgimiento del derecho laboral, cabe pues destacar el funcionamiento de los gremios. Eran entidades que variaban según la localidad y el momento, pero que tenían en común las características ya vistas de mutualistas, o sea, de que ya se apoyaban dentro de sí, ¿va? Y monopolistas, pues también, pues, el imperio, pues también se daba, ¿va? Mutualista, en tanto se procuraba el bienestar y la asistencia de todos sus miembros. Constituía una especie de seguro de accidentes y aún de vida. En caso de desgracia, los compañeros acudían en ayuda del afectado y adicionalmente acostumbraban un fondo comunal destinado a emergencia de sus miembros. Como monopolio, los gremios dejaron marcada su huella en la forma en que se reguló la actividad económica por varios siglos. Cada gremio era el único titular de su respectiva actividad con exclusión legal de cualquier otro interesado. Cualquier persona que quisiera desarrollar un arte u oficio debía pasar necesariamente por el tamiz del sistema jerárquico gremial, por lo mismo incorporarse en un gremio iniciándose como aprendiz para sucesivamente acceder a los estadios superiores. Compañero oficial y maestro. No se podía irrumpir directamente en el mercado de bienes y servicios, ya que estos estaban dominados rígidamente por el sistema gremial. Por otra parte, imponían e incidían directamente en los precios, ya que en algunos rubros eran de hecho los únicos proveedores. Durante la época colonial prevaleció en Guatemala. Ahora sí ya entramos a lo que es históricamente el trabajo en Guatemala, ¿va? Durante la época colonial prevaleció en Guatemala el sistema gremial. A partir de este momento se habla del maestro Martín Porras y del maestro Quirio Cataño. Resabios de este sistema todavía son percibidos los maestros de obra propios de las construcciones, la misma figura de los compañeros, presto elementos del antiguo sistema. Por otra parte, los colegios profesionales actuales tienen muchas coincidencias con los antiguos sistemas gremiales. Es marcado el aspecto mutualista, así como el dominio a monopolio de la actividad o profesión. O sea que en nuestra época se considera que los gremios pues, son mutualistas, pues todavía existe la posibilidad de apoyo entre sí, ¿verdad? Lógicamente hay una jerarquía, un imperio, ¿va? Un imperio en cuanto a los gremios, ¿va? Es claro que en un sistema de ese tipo haya asentado la pauta del trabajo, si bien pueden invocarse algunas razones favorables, sobre todo si se toma en cuenta el momento histórico en su conjunto, no puede negarse que el sistema gremial no podía continuar por mucho tiempo. Esa rígida sujeción del principio de libertad individual en lo que a la actividad laboral se refiere. La acometida impetuosa contra el sistema gremial en el continente se empezó a sentir en los años previos al estallido de la Revolución Francesa. Turgot, ministro de Finanzas de Luis XVI, hizo ver a el grave deterioro de la economía.
que atribuyó precisamente al anquisolado sistema de producción dominado por los gremios. Por ello promovió en 1766 la emisión del llamado Edicto de Turgot, que abolía los gremios. En esta época se abolió los gremios, ¿va? En la Revolución Francesa. Sin embargo, poca atención se le brindó a dicho edicto y los hechos se fueron precipitando hasta desembocar en la célebre revolución. Una vez triunfante el nuevo orden, o más bien una vez abolido el viejo régimen, una de las primeras leyes fue precisamente la de eliminar totalmente cualquier limitación a la libertad individual de dedicarse a cualquier actividad económica lícita. Por lo mismo, el principal valladar de esa libertad, los gremios quedaron totalmente abolidos. Ello se formuló en la ley de Chapelier, 1791. A partir de ese momento se proclamó la plena libertad individual en el ámbito del trabajo y se proscribió, o sea, se expulsó toda interferencia en el orden económico. Irónicamente, fue ese mismo principio el que pocos años después se pone en contra de los incipientes movimientos colectivos de los trabajadores. Los primeros intentos de sindicatos se toparon en contra de esa línea liberal de pensamiento plasmada en leyes como la citada Chapelier, que deslegitimaba toda componenda o presión en el libre juego económico. Las coaliciones obreras, embrión de los sindicatos, en el fondo pretendían mejorar salarios y las condiciones de vida con el fin de ejercer influencia o presión en el libre juego que fija los montos de los salarios. Etapas en el desarrollo del derecho de trabajo. En el desarrollo del movimiento colectivo laboral se reconocen 3 etapas que varían según el país. Esas etapas son la represión, B, de tolerancia, C, de legalización. A es represión, B, de tolerancia, C, de legalización. Etapa de la represión. En esta primera fase, como arriba se indica, se proscribió, o sea, se expulsó todo intento de los trabajadores de presionar en el mercado, se calificó de sedición, conspiración y otras figuras delictivas los intentos de huelga y de organización. O sea, en esta etapa no se permitió la huelga ni la organización, ¿verdad? Se persiguió a los líderes obreros y se trató de sofocar esos movimientos en plena vigencia de las ideas de plena libertad de comercio y trabajo. Cualquier presión o interferencia eran mal vistas. Pues en esta época, pues, como ya bien lo dijimos, no se le permitía al gremio laboral, pues, organizarse, ¿va? Mucho menos regular el derecho de trabajo, ¿va? Eran perseguidos, ¿va? Los líderes obreros. Etapa de la tolerancia. La etapa de la tolerancia obedece a un cambio en la orientación del Estado. Ya no se perseguía los movimientos obreros. En esta etapa cambió la situación un poco. Ya no se perseguían a los movimientos obreros, pero tampoco se les protegía, o sea, no se les daba apoyo, ¿verdad? Ni se creaban leyes que los regulasen, tampoco, solo pues no se les persiguió, pero tampoco se les protegía, pero tampoco se les permitió regular el derecho al trabajo. Sencillamente se les ignoraba, no se les tomaba en cuenta, salvo cuando con sus actuaciones afectaban el orden público. Se empezaba a aceptar que el derecho de libre asociación también podría ser invocado por los trabajadores como por cualquiera otros ciudadanos. Se imponía así el encuadramiento de sus actividades, perjudicaba el orden público establecido. Eso es en cuanto en la época de la tolerancia, ¿va? ¿Verdad? Etapa de la legalización. Al principio del siglo XX emergió el concepto de derechos sociales y comienzan los gobiernos a reconocer el empuje del movimiento colectivo laboral. Ya en este siglo, en esta etapa, pues ya los gobiernos empezaron a darle mucha importancia ya al movimiento colectivo laboral.
Quizá la realidad de no poderse oponer al mismo o el interés político de aprovechar ese movimiento. O sea, también pues buscaban el interés político, ¿va? O las propias presiones sociales tan convulsionadas a finales del siglo. El hecho fue que aquellos movimientos anteriormente perseguidos, marginados e ignorados, ahora serían reconocidos por la ley en este siglo. Ese movimiento legislativo tuvo a su vez dos fases: el de reconocimiento a nivel ordinario, leyes ordinarias aisladas reconocían derechos de los trabajadores, y una culminación que fue llamada constitucionalización de los derechos laborales. Esto es en lo que los derechos se reconocían a su más alta expresión, es decir, a nivel constitucional. Se consagraban dentro de los textos constitucionales los derechos de los trabajadores. Tanto, o sea, no existía un código de derecho, ¿verdad? Los derechos los tenían inmersos dentro de una constitución, ¿va? Tanto los individuales como los colectivos. El mérito de ser la primera legislación conteniendo derechos laborales corresponde a la Constitución Mexicana de Querétaro en 1917, después de su revolución. Posteriormente aparece la de Weimar, Alemania, en 1919. Seguidamente fueron haciendo lo propio las diferentes constituciones de países latinoamericanos. En Guatemala fue técnicamente hasta 1945, cuando se plasmaron en la Constitución esos derechos, dentro de un sinuoso sendero al que a continuación me refiero. Es decir, pues se usaban leyes alternas, o en este caso la Constitución Política de la República, para poder regular derechos que pertenecían al trabajador, ¿va? Evolución de las normas laborales en Guatemala. Evolución de las normas laborales en Guatemala. El mismo proceso evolutivo que diseñó en otras latitudes el desarrollo del derecho laboral, tuvo aquí, aunque con algún retraso, su propia dinámica. De la era precolombina son pocos los apuntes que se pueden consignar, ya que no se cuenta con fuentes certeras y específicas que nos pudieran informar con mayor riqueza. Los textos escritos son escasos, escuetos en información general y con mayor razón respecto a esta materia. Las inscripciones jeroglíficas, de las que poco se han podido desentrañar, son asimismo informaciones sin fundamento. De los albores de la época colonial nos han llegado abundantes reportes de abusos y desmanes cometidos por los conquistadores sobre una raza doblegada y sometida, de cuyos miembros se llegó a cuestionar si tenían o no alma. La bula papal del Papa Pablo III puso fin a esa indigna controversia, que nos da un reflejo del poco aprecio que para algunos mereció el indígena a algunos europeos en un primer estadio posconquista. Instituciones como la encomienda o el repartimiento son asimismo tristes ejemplos de esos tiempos. El influjo de ideas humanitarias y la actividad de personajes de la talla del obispo Francisco Marroquín o Fray Bartolomé de las Casas fueron ganando terreno para dar lugar a un mejor tratamiento del indígena en el desarrollo de estas naciones. Fue pues una época de grandes contrastes. A la par de colonizadores prepotentes, encontramos personas que dedicaron su vida en pro del beneficio de la población nativa. Las famosas leyes de India significan un hito reconfortante y un ejemplo positivo del influjo de las corrientes humanistas, y manifiestan un claro intento de la corona española de limitar los desmanes que sus súbditos cometían en estas latitudes. Entre sus disposiciones sorprende encontrar la regulación de la jornada de 8 horas. Ya se trabajaban 8 horas. Si bien es cierto que su aplicación dejó mucho que desear, las leyes de India fueron un curioso anticipo de legislación laboral que se implementaría siglos después. O sea que aquí, en las leyes de India, ya se había establecido el horario ordinario de trabajo
de los trabajadores, que consiste en 8 horas, ¿verdad? Pero la verdadera evolución de nuestro orden laboral la podemos ubicar a finales del siglo XIX. El movimiento legislador promovido por la reforma liberal incidió en lo que era el embrión de la nueva disciplina jurídica. De esa época a la fecha, poco más de un siglo ha sido testigo del nacimiento, del crecimiento y posicionamiento del actual derecho de trabajo. De lo civilista a lo laboral. Anteriormente, en el Código Civil, pues también estaban contenidos algunos derechos y obligaciones de los trabajadores, ¿va? Era el que se usaba. Por eso dice de lo civilista a lo laboral. Al igual que el contexto general de la disciplina, las primeras regulaciones laborales específicas tenían un marcado acento civilista. El principio Código Civil de 1877 lo comprende dentro de los contratos, o sea, el derecho laboral estaba contenido dentro de los contratos, ¿va? En el Código Civil. Como uno más, incluyendo en su artículo el principio de que en caso de duda se estará a lo que diga el patrono bajo palabra. En los considerandos del decreto número 486 de 1894 se consigna que, aunque no se oculta a las autoridades delegadas para hacer las leyes y para cumplirlas, que el trabajo en una sociedad libre no debe reglamentarse, sino dejar a la espontaneidad individual de oferta y demanda. Se hace necesario dictar trámites que allenen el periodo de transición que sufre el trabajo y el paso del estado colectivo o coactivo al de acción independiente. El artículo 16 de este decreto establecía que cualquier presión o abuso de fuerza o oposición contra la libre contratación laboral será sometida a los tribunales de justicia para que sufra el castigo por delito contra la libertad de las personas. Aunque curiosamente el mismo decreto establecía que una vez concluido el plazo, el trabajador no podría retirarse de la finca sin estar solvente con su patrón. O sea, antes de retirarse de su trabajo, el trabajador tendría que esperar al patrón para indicarle que ya estaba solvente y que podía retirarse de sus labores, ¿verdad? Por su parte, el decreto número 1434 de la Asamblea Legislativa de Guatemala, conoció como Ley del Trabajo en 1926, en su artículo primero señalaba que el contrato de trabajo se regirá por las prescripciones del derecho común y por las disposiciones especiales de esta ley. Es clara la posición inicial de nuestra legislación de corte típicamente privatista y el giro que ha dado al ir absorbiendo los nutrientes que han abonado esta disciplina desde sus principios de este siglo. La tutelaridad y la intervención estatal por medio de la regulación laboral, ¿verdad? Evolución de las disposiciones laborales. Han quedado atrás y como difuminadas en el tiempo aquellas épocas en que por la ley de trabajo se decían mandamientos, en los que el administrador de justicia laboral era el jefe político, que al trabajador se le denominaba mozo o jornalero, y en las que en vez de contratar, la ley hablaba de enganchar o de reclutamiento de personal, y en que la misma ley, en un intento fútil de protegerlos, prohibía la venta de mozos. Largo sería hacer un detalle de las normas que de un siglo para acá han venido perfilando nuestras disciplinas. Sin embargo, valgan para formarnos una idea las siguientes referencias. El trabajo era obligatorio, ¿va? En caminos se ha reputado como una de las particularidades del régimen ubiquista en 1933 al año 1944. Sin embargo, es una vieja y odiosa tradición que se conocía desde los albores del nuevo estado de Guatemala, tal como lo atestimonia el decreto de la Asamblea Legislativa del 17 de abril de 1830. Dicho decreto fue sustituido por el decreto 126 del 26 de octubre de 1874,
que crea una contribución de caminos de 3 días cada año o pagar el jornal correspondiente a razón de 3 reales diarios. El 21 de febrero de 1906, siglo pasado, hubo necesidad por medio del decreto gubernativo 657 de declarar nulos y sin ningún valor ante los tribunales de justicia y autoridades administrativas del país todos los convenios que se celebren en la República entre propietarios o administradores de fincas para el canje o venta de mozos. O sea, se prohibía por medio de este decreto gubernativo. La libertad contractual ha encontrado un escabroso trayecto a lo largo de nuestra historia. El acuerdo del 7 de septiembre de 1893 autoriza a la municipalidad de Totonicapán a cobrar 50 centavos por cada peón que proporcione a los cultivadores de café. O sea, la municipalidad cobraba un impuesto por cada mozo, un quetzal, para proporcionarlos a los cultivadores de café. A estas siguieron otras autorizaciones a diferentes municipalidades por similar concepto. Para la cosecha cafetalera de 1908, debido a la abundancia y simultánea madurez del producto, el gobierno dio las correspondientes instrucciones a las autoridades departamentales para que suministraran a los finqueros los operarios de que hubiese necesidad. El decreto 163 del 25 de septiembre de 1876 imponía desde 4 meses a 1 año de trabajos forzados en obras públicas a los ladrones o dañadores de plantillas de café. Era presunción de culpabilidad el solo hecho de tener las metas, tratar con desconocidos o vender los plantíos a bajos precios. En forma parecida, el acuerdo del 12 de diciembre de 1883 imponía la pena de 1 año de trabajo forzosos en las fincas de las costas de la República a culpables de infracción en el ramo de licores. En circular del Ejecutivo a los jefes políticos del 12 de agosto de 1903 se reconocía lo miserable de los salarios. O sea, en esta circular el Ejecutivo reconoció los miserables salarios que se pagaban en ese tiempo y se fija a partir del 1 de septiembre jornales en el campo de 12 reales diarios. Los aumentaron a 12 reales diarios. Y más adelante, en circular del 19 de septiembre de 1903, se acepta la libertad de precios en los contratos de trabajo. O sea, ya en esa época ya había libertad de cobro en cuanto al trabajo, ¿eh? Tal era el desorden en la distribución del trabajo que emitieron extrañas autorizaciones para inmigración de trabajadores de diferentes latitudes. Se vio en la necesidad de que se pidiera la emigración de trabajadores. En este caso, un ejemplo, pues en una época, en 1894, se pidió a la compañía japonesa Japanese Information Bureau, por medio de su representante, don Eduardo Lauger, para que en 2 años pueda traer inmigrantes japoneses útiles y laboriosos a nuestro país, ¿va? Por el contrario, hubo también restricción a la inmigración de personas de distintas razas. En decreto gubernativo 950 del 30 de agosto de 1927, se consideraba que la inmigración de individuos de origen turco, palestino, libanés, árabe y sirio ha aumentado notablemente en el último año, por cuanto se dedicaban en lo general al ajío y al comercio ambulante, desplazando al comercio nativo y perjudicando al establecido. Órganos administrativos de trabajo. Cuando fue tomada más forma y presencia, tanto el movimiento laboral como la disciplina laboral autónoma, se creó la cartera de Agricultura y Trabajo en abril de 1920. Sucesión de leyes de trabajo. Reglamento de jornaleros, decreto 177 del 3 de abril de 1877, antes comentada. Ley de trabajadores. Si bien se emitieron una serie de normas aisladas respecto al trabajo subordinado, no existió ningún cuerpo normativo que contuviera en forma sistemática
los preceptos laborales. Ley protectora de obreros sobre accidentes de trabajo. Decreto 669, emitida el 21 de noviembre de 1906. Su reglamento apareció un año después. Es una interesante anticipación de la futura previsión social, hoy día ampliamente difundida. Ley de trabajo. En 1926 se decretó la Ley del Trabajo, texto al que podemos referirnos como el primer conjunto sistematizado de contenido laboral y de aplicación general. Aquí se estructuran técnicamente los diferentes temas en capítulos ordenados e inspirados por los principios tutelares propios del derecho laboral. Entre las instituciones que contiene esta ley encontramos protección del salario, jornada de 8 horas diarias y 48 horas a la semana, descanso semanal, protección al trabajo de mujeres y menores, protección a la madre obrera, periodo prenatal y postnatal, inamovilidad y lactancia. Jornada extraordinaria contiene un esbozo de la organización administrativa de trabajo y un breve esquema del procedimiento colectivo, incluyéndose a la huelga, pero no la cita como un derecho. Código de trabajo. La Revolución de Octubre de 1944 marcó el final del régimen dictatorial de Jorge Ubico y abrió las puertas a una euforia. Se produjo una apertura democrática, quizás la primera en el devenir histórico de Guatemala, que sirvió de plataforma para la implementación de instituciones ya vigentes en otras latitudes y largamente añoradas en el país. Todas las expectativas populares se concentraron en el Código de Trabajo y en la implementación del Seguro Social. Este primer Código de Trabajo, Decreto 330 del Congreso de la República, está inspirado en otros códigos de países latinoamericanos, siendo su modelo más cercano el Código de Trabajo de Costa Rica. A pesar del transcurso del tiempo y los fuertes cambios del entorno político-social del medio, este primer código ha mantenido su formato inicial, ya que habiendo transcurrido más de 45 años desde su emisión, son muy pocos los cambios que se le han hecho. Código de Trabajo 1961. En mayo de 1961 se emitió el decreto número 1441 del Congreso de la República, nomenclatura que corresponde a lo que actualmente es el Código de Trabajo. En realidad se trata de una superficial reforma del anterior código, ya que fueron muy pocos los artículos que se modificaron. Este, que es el código vigente, no ha sufrido tampoco mayores modificaciones a su texto. Ulteriores modificaciones a las leyes laborales por lo general se decretan en cuerpos separados que se asimilan a la normatividad laboral, pero que no se incorporan formalmente al texto del código. Ejemplos: aguinaldo, bono, incentivo, compensación económica y bono 14. Es así como prácticamente pues les leí la evolución del trabajo en Guatemala. Y para finalizar, vamos a conocer lo que nos indica la terminología en lo que es el derecho de trabajo. Trabajo se ubica como la derivación del verbo trabajar, registrado en el latín vulgar, tripaliere o tripalium, interpretada como torturar, en referencia a un artilugio de tortura que usaban los antiguos romanos para castigar a los reos o condenados. El tripalium era un yugo fabricado con 3 palos, y 3 y palium, ¿va? Que era un palo, ¿va? Tri significaba 3 y palium era un palo. En este aparato de tortura, el delincuente era amarrado y luego era sometido a azotes. No es extraño que con el paso del tiempo la denominación de tripalium significara fatiga, sufrimiento o penalidad. El derecho de trabajo ha sido nombrado de muchas maneras, entre las que destacan están el derecho social, derecho obrero, derecho industrial, el nuevo derecho, legislación del trabajo.
Bueno, es así como hemos terminado la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, pues, mi número de teléfono es el 3065-1498, pues, si tuvieran a bien, pues, preguntarme, ya que lastimosamente no hay interacción en este sistema de dar clases, pero ahí tienen mi número de teléfono y cualquier duda, pues, pueden ubicarme por medio de él. Muchas gracias.